Señora, con gusto. Ahora sí vamos a la presentación. Por aquí. Ok. Ya habíamos trabajado hasta el punto E, que es precisamente donde se forma el eutéctico, donde viene de líquido para formar dos sólidos, la solución sólida alfa, que es la que es más rica en plomo, y la solución sólida beta, que es la que es más rica en estaño. Entonces nos queda este de acá, ya estaba trazada, temperatura F a 150 grados Celsius. Para esa temperatura F necesitaríamos entonces mover estas líneas para el corte con la región sólida alfa, por la línea de sólidos, que es más o menos por ahí, creo yo, y el corte con la línea de sólidos beta, que es más o menos por ahí, creo yo. Entonces, ¿qué es lo que busqué? Esta isoterma a los 150 grados corta a estas líneas de solución sólida, que en este caso es alfa, y por ahí, perdón, trazamos una vertical para poder nosotros ahorita predecir de una manera matemática con reglas de tres cuánto sería el W alfa. Lo mismo vamos a hacer acá con el W beta, y ya sabemos que el W sub 0 se corrió, ¿no? Ya no es ese 40% que teníamos, sino que ahora es un 61.9. Entonces vamos aquí a apoyarnos un poquito en lapicero. Entonces W sub 0 para este punto F, 61.9. Nos falta buscar cuánto es el W alfa. Entonces lo van buscando, por favor. Y cuánto es el W beta. Profe, eso ya lo habíamos hecho, esa partecita, y el W alfa era 19,2, o no sé, No, y ese lo el hicimos W sub B para el 97. Ese lo hicimos para el E, punto E, que era este corte de acá. En el E es esta térmica, ¿no? Esta de aquí, el E. Ah, Esta térmica, y va del 97.5 para el beta y el 19.2 para el alfa. Ahora fíjese que el alfa es menos de 19.2 y el beta es un poco más de 97.5. ¿Listo? Entonces, para que por favor me ayuden a hallar cuánto es este valor, que obviamente está muy por debajo de 15. ¿Y cuánto es este valor que se ve que está por encima de 97.5? Entonces hagan allá sus reglas de tres, eso es lo que necesito que manejen muy bien esos procesos, porque pues estoy revisando hasta ahora los quizzes y bueno, hasta ahora he revisado tres. El tiempo no me ha permitido hacer revisión de lo que me falta. Aspiro a hacerlo en el transcurso de hoy y mañana, revisar lo que es el quiz. Ya la crítica va a ser mucho más sencilla revisarla. Ya tengo las notas de las exposiciones. Si es posible, ahorita más tarde la miramos aquí para que le tomen un pantallazo. Y de esa manera, pues tratar de estar al día con lo que se ha evaluado, ¿no? Para que no nos coja la noche y que pues, no se me acumule a mí tanto material. Profe, qué pena. Señor. Es que esto, pues yo hablé con Martica para lo del Moodle, porque aún no aparezco en el Moodle y ella me dijo que usted no se añadía. Ah, que yo podía hacerlo. Ah, listo. Bueno, no, no. Sí, señor. Por lo general, uno espera el aval de los demás. Listo. Entonces, voy a mirar si de una vez puedo hacerlo. Mientras ustedes hacen esas cuenticas alegres, voy aquí a cacharrear. Ah, pero no sé si de pronto cambio la página. A ver. Ahí cambió la página, me imagino. No, señor. No, sigo manteniéndome en el diagrama. Sí, señor. Listo, voy a ver si logro hacer yo por este lado ese proceso. Ya por aquí está, participantes.
Ya ahorita pido datos de eso y seguiré yo aquí revisando para hacer eso de una vez. Bueno, ¿quiénes hacen falta en la plataforma Moodle? Porque aquí me aparecen 15 solamente, es decir, no es solamente Fabián, hay No, varios que profe. están. Yo, profe. María José, Sí, señor. Fabián, ¿quién más? Manuel Rin- Manuel, son varios. María José Lizarazo Alvarado, No, señor. María José Lizarazo Laguado. La Aguada. Tu correo figura como Georges Llena, algo así. Sí, señor. Georgina@gmail.com. Bueno, María José, listo. Primera vez que hago esto, entonces por eso estoy aquí como ensayo y error.
¿Fabián o Fabio? Fabián. Profe. Fabián, sígame dando datos. Mi correo es Fabián Andrés Amado. No, correo, no. Nombres y apellidos completos. Fabián. Ok. Fabián Andrés Andrés Amado Núñez. Amado Núñez. Ningún usuario. Ve. ¿Por qué? Correo. Fabián Andrés Amado @gmail.com. Ya lo encontré. Lo que pasa es que la ñ no la marca, entonces, por lo visto, ese es el detalle aquí en este sistema. Agregar. Listo. ¿Y quién era Manuel? Me decía. Profe, yo Señor. tampoco salgo en... Profe, yo tampoco. Bueno, tranquilos que a todos los voy a agregar, pero voy con Manuel y luego con los otros dos que me comentaron. Listo, Manuel, ¿qué? Manuel Ricardo Ricardo Rincón Silva. Rincón Silva. Ricardo 2672 @gmail. Sí, señor. Ok, agregar. Sigamos con, ahora sí, otro más de los que me está diciendo. Yo, profe. Jorge Cuénteme, Eduardo nombre. Hernández Dueñas. Otra vez. Jorge Eduardo Hernández Dueñas. Jorge Eduardo Hernández. Vamos a ver si esta ahí aparece. Dueñas. Sí, la ñ. Correo bien raro. JHHTHJFJ. Sí, profe, ese es. Dios mío, los admiro con esos correos. Listo. Agregado. ¿Quién más? Yo, profe. ¿Lili? Sí, señor. A ver, entonces, deletréame Lili. ¿Es I latina Y o es a la inversa? Y. La última es la Y. ¿Sí? La última es Y, listo. Lili. Carena con Carena K con K. Carena y Guarán Duarte. y Guarán. Hasta ahí ver qué aparece. Licaidu 8. Sí, señor. Agregar. Listo. ¿Quién más? Profe escribió por el chat Viña. Ya cuadro lo de Viña. Estoy confirmando que los otros ya se hayan agregado. Sí, ya por ahí apareció Lili. Manuel. Ok. A ver, entonces terminemos de hacer eso, pues. Era un tiempo que no tenía entre mis tiempos, pero bueno, para los que están ayudándome con las cuentas, espero que ya hayan hallado el W alfa y el W beta. Entonces, ¿cuánto es el W alfa? Y ya hago lo de Viña. ¿Cuánto es W alfa? No me han hecho eso, por favor. Mientras yo hago esa tarea, ustedes me ayudan con esos datos directamente sobre su hoja que tienen impresa. A mí me dio 12,1. Entonces dejémoslo como 12%. Muy bien, para aproximar a un entero. Y el W beta. ¿Cuánto es W beta? Vamos, muchachos, porque yo estoy haciendo ahí otra actividad que pues, debería ser administrativa, pero bueno, ahí es como hoy en día pasa, nos están recargando y recargando trabajo a nosotros y tenemos que hacer milagros con el tiempo de la clase. Entonces, ¿cuánto es W beta?
Rápido, muchachos, con ese dato. Una vez se encuentren o me digan el W beta, lo que vamos a hallar es la fracción, y de la fracción pasamos al porcentaje de alfa y de beta. Con ese porcentaje no olviden que la nueva base de cálculo es 243.55 gramos. Entonces, el porcentaje... 98,4, profe. Entonces, 98.4, ese me gusta, ¿no? Ahí, 98.4. Con esos datos y el W sub 0, que ahora es ¿cuánto? Ahí está indicado, ¿cuánto? 61.9. 61.9. Eso, así me gusta, que estén enérgicos. Con ellos tres van a hallar por regla la palanca, la fracción y después el porcentaje en peso de alfa y de beta. Generan la masa y después de eso me indican cuánto hay de estaño. Regálame un segundo que ya se me olvidó cuál es. A ver. Sí, estaño y plomo. No estoy perdido. ¿Cuánto hay de estaño y de plomo? Ahí la base de cálculo vuelve a ser 500. No, señor. Sigue siendo el líquido que se había solidificado, que es 243.55 gramos. ¿Lo recuerdan? Listo. Listo. Entonces, con eso tenemos para que me indiquen ahorita todos estos datos mientras matriculo a Viña. Entonces, busquemos nuevamente aquí. Acá. Busquemos el nombre Christopher. Ahora no lo encuentro. Ah, Christopher Andrés. Copiar. Pegar. Hazme un favor, María José, pregúntale el correo a Christopher. Ah, no, yo lo tengo acá. Mentira, yo no le preguntes. Creo que yo lo tengo acá. A ver, materiales 2. Correos. Porque el nombre, como tiene varias H's y una N, no es fácil aquí generarlo, encontrarlo. Vinacris 25.
0,5. HDS. No lo encuentro en el listado que tiene el sistema. Entonces no sé cómo poderlo incluir si no aparece. Viña, voy a ver si solo con Andrés. No. Definitivamente no se pudo en el caso de Andrés. Él sí tiene que recurrir a Marta y que pues Marta le ayude en ese proceso porque definitivamente no lo pude hacer. No, Christopher, ya intenté por varios medios y definitivamente no. Entonces, comentarle a Marta que yo lo intenté, mas nunca lo encontré digitando el apellido, nombre, el correo, por ningún lado, pues encontré al menos para añadirlo, porque no me da la opción de hacer un proceso manual. Para que le comente a ella. Listo, volvemos entonces a nuestra presentación. Ok. Y ya tenemos W sub 0, W alfa y W beta. Entonces ahora necesito datos. ¿Cuánto nos dio la fracción que se convierte en porcentaje de alfa? Y la masa de la misma. ¿Cuánto, muchachos? Bueno, otra vez aquí activo, muchachos. Ya le dimos mucho tiempo a esa parte administrativa. Ahora necesitamos adelantar la parte académica, pues es la que más compete. ¿Cuánto es la fracción que se convierte en porcentaje de alfa? ¿Cuánto sería la palanca para hallarla? Profe, la fracción sería 0,4229. Ok, que se convierte en porcentaje en 42,29%. 42.29%, que en términos básicos sería ¿cuánto? Perdón. ¿En masa cuánto sería?
Profe, como que se señal, no le escucho. Ah, bueno, vuelve y juega. La masa de esa fracción del 42.29%, fracción porcentual, ¿cuánto sería? La masa. ¿No se me está escuchando bien? Yo lo escucho bien, profesor. Bueno, Juan Manuel me dice que bien. Los demás. Sí, profe, se le escucha bien. Ah, ok, bueno, entonces volvemos. Es decir, conectémonos otra vez. Lamento el rollo este de ahorita de estar trabajando algo administrativo, pero también es difícil dejarlos por ahí en el aire sabiendo que, pues bueno, algo administrativo me lo recargan a mí. Es más, me incomoda, pero bueno. Ya ahí hice lo que pude con los que pude matricular directamente. Lástima lo de Christopher, no es que no lo quiera hacer, pero no lo ubiqué por ningún lado. Volvamos a lo nuestro, si no, pues no nos va a alcanzar el tiempo y la tarea es cumplir porque no se puede dejar aparcelada la información aún a pesar de esta presencialidad remota, ¿no? Hay que terminar de ver los capítulos y me preocupa, ¿no? Pues, ¿cuánto es? Ya por ahí uno de ustedes me colaboró con una información. ¿Cuánto es en términos básicos ese 42.29%? Y si no tienen ni idea a qué me refiero, pues pregunten, muchachos. Es decir, si están perdidos, indaguen. Yo lo que hice fue retomar en donde quedamos antes de la Semana Santa. Obviamente, pues me imagino que de pronto ni tocaron esta información previamente. Lo que yo hice fue revisar el video, a ver en dónde había quedado, para poder retomar en ese punto donde habíamos quedado. Entonces, pues se asume que ustedes deben revisar al menos los apuntes y mirar en dónde hemos quedado para, pues, empalmar hoy. Pero si hay dudas, Profe, pregunten, señor. 102 gramos. ¿Cientos exactos sin decimales? Me sale 102 punto 95. 102.95. Sí, señor. Bueno, no me estoy guiando por lo que me está comentando su compañero, que pues se lo agradezco, pero existen alrededor de 17 personas que todos están haciendo cuentas. Profe, a mí también me da eso, solo que a mí me da 102,997. Bueno, 900. Profe, me igual que bueno. Entonces revisen nuevamente, sabiendo que dio 42.29%, confirmen eso, les dio 42.29%. Sí, señor. Sí, ¿Y la base de señor. cálculo cuánto es? Esa es 243.50. 243,55. Ah, Eso. sí, profe. 102.997, qué pena. Entonces, eso se convertiría por criterios de aproximación en 103. ¿Listo? Porque estamos trabajando 2 decimales. Entonces, 103 gramos. De esos 103 gramos, ¿cuántos son de estaño y cuánto de plomo? Ahora, para beta, ¿cuánto es el porcentaje? Pues, profe, no sé si lo hice bien, pero a mí me da menos 0,4224. Y no sé por qué me da negativo. No, profe, a mí me da, el Negativo. porcentaje me da ¿Por qué estás tomando 57,42. lo a la- 57 qué?
42. 42. Pues aquí hay un detalle, porque si sumo estos dos no me da el 100%. Entonces ahí hay una leve falla. No sé si la falla sea en alfa o en el beta que me acaban de nombrar. Entonces revisen. Profe, en el beta, ya. Ahora, en el caso de María José, ¿ya dejó de dar negativo? Sí, ya, profe, metí los números como no eran. Ok, listo. ¿Cómo es la palanca de beta para confirmar que quedó correcta? Bueno, la nombro yo entonces. La palanca de beta es 61.9 menos 12 sobre 98.4 menos 12. Miremos yo mismo. 61.9 menos 12. Es que parece un 9, un 9. Ese 4 parece un 9, qué pena. Ah, el del W beta no es un 4, ¿no? Por eso pues pueden indagar, ¿no? Porque pues mis números a veces no es que sean perfectos. Y nos da 57.75. Pero aún a pesar de eso no cuadraría con la de arriba. Entonces de pronto la de arriba confundieron ese con un 9 también. 98.4, que fue lo que me dictaron a mí. Entonces 57.75. Voy a corregir porque la de arriba debe tener algún error también. Entonces la palanca de alfa sería 98.4 menos 61.9 sobre 98.4 menos 12. Entonces 98.4 menos 61.9 dividido entre 98.4 menos 12. Y eso da 42.24. Profe, Entonces, Profe, es que a usted le faltó el 12,1. ah, no, es que yo lo dejé como 12. Entonces ahí está el detalle. Lo dejé como 12 para no tener ese decimal extra, llamémoslo así. O sea, todos lo trabajaron como 12,1. no. Unos como 12 y otros como 12,1, entonces, ¿cierto? Profe, ese 42.24 no tendría criterio de aproximación porque el siguiente número es un 5. Ya reviso. No sé, vamos a ver 98.4 menos 61.9, ya la borré. Dividido entre 98.4 menos 12. Sí, 25. Al menos con los datos que tengo en el tablero, ¿no? Entonces, el 42.25 de 243.55 por punto 42.25 igual a 102.90. Pues 102.9 gramos. De esos 102.9, vamos a mirar cuánto hay de estaño de una vez en alfa. Entonces 102.9 por punto 12, 12.35, 12.35. Me ahorro ya todo el proceso porque ya lo he mostrado 3, 4 veces en los ejercicios anteriores. Y el otro es el 88. Entonces 188 más 55. 90.55 gramos. Ahora, para beta. De 243.55 por 0.5775. Y eso nos daría 140.65. 140.65 en gramos. De esos 140.65 de estaño sería por punto 984 y nos daría 138.40.
138,40 gramos y 140. 138.4. 225 de plomo. Bueno, hago esto así porque definitivamente no vamos a salir de ese proceso y más si algunos tenían un dato que de pronto aquí yo dije que dejémoslo como 12. Entonces, niveles hasta ese punto porque si no, no vamos a avanzar. Y vamos a hacer la sumatoria de estaños. Entonces, estaño más estaño, pues sería 1235 más 138,40. Y a él le vamos a sumar el estaño que quedó en el proeutéctico alfa. Entonces van a revisar en la anterior, en la número D, en el punto térmico D, es decir, 183 más delta de T, es la temperatura D. Ahí nos tuvo que haber dado, cuando miramos la parte del proeutéctico alfa, cuánto estaño había. Entonces, alguien que me regale ese dato, no devolver aquí el video. ¿Profe, es en la sumatoria de estaños? Sí, estoy sumando estaños. De estaños hay 200 y de plomo, creo que es, hay Sí. 300. Ah, bueno, pero eso es de la base de cálculo, ¿no? De los 500 gramos iniciales, tenemos 200 gramos de estaño y 300 de plomo. Sí, señor. Entonces, si sumamos 1235 más 138,40, nos da 146,75. Pero debe darnos ¿cuánto? 200. Entonces, ¿dónde están los otros? Pues simple, se encuentran en el estaño del proeutéctico alfa. ¿Dónde lo van a buscar? En la temperatura D. Entonces, en la temperatura D, que es 183 grados más delta de T, van a buscar en el proeutéctico alfa, el estaño, ¿cuánto tiene de masa? Devuélvanse unas líneas, ¿no? Es decir, revisen unas atrás, unas lineecitas. Profe, qué pena el estaño del líquido, ¿cuánto le dio? 138.40. El estaño del líquido, ¿pero en cuál punto? Porque aquí ya no hay líquido. ¿En cuál temperatura? Ya 138.40. Es que la pantalla no estaba nítida en mi casa. Ah, ok, listo. O sea, esta. Este es el estaño de beta. Bueno, voy a buscar en el video porque pues no dieron ustedes con el dato que les pedí, entonces regálenme un segundo. Ya busco, aquí está el video. Punto D. Este es el punto E. Punto D. En el punto D, para el proeutéctico alfa, el estaño es de 49.24 gramos. 49.24 gramos. Entonces esto más 49.24 gramos. Entonces sumémosle más 49.24 igual. Nos da 195.99. Y debe dar 200. O sea, por ahí hay una falla en el manejo. ¿Dónde estará la falla? Profe, es que a mí el estaño, la suma de los estaños me da 150.75 y la suma del plomo me da 92.8. Entonces creo que es por eso. No sé. Es muy mal. A ver,
138 más 12. Eso tiene que dar 150. Sí. 138.4 más 12.35 igual 150.75. Entonces, ¿por qué me comí 4 unidades? 100.75 más 49.24. 199.99. Y ahí pues también se utiliza el criterio de aproximación, ¿sí? Sí, sí, porque son centésimas y como se están haciendo operaciones, estamos haciendo aproximación. Entonces, sí, listo. Ahí fue falla mía sumando 138 más 12. Y en calculadora, entonces metí mal el dedo. O sea, cuadra el estaño. Ahora, como cuadra el estaño, pues hasta ahí la cosa bien. Entonces, borremos acá, ya el estaño cuadra. El estaño cuadra. Ahora miremos el plomo. Plomo sería 90.55 más 2.25. Y hasta ahí tendríamos 92.8. 92.8. Entonces, para el plomo con plomo, 92.8 gramos. Y voy a buscar ahora el plomo en el proeutéctico alfa de la temperatura D, que según esto es 207.21. Entonces, más 207.21 gramos. Entonces, más 207.21 igual 300.01. Que bueno, es una falla en una centésima. Les decía, es admisible. Aquí están 300. Entonces, eso nos da la confianza de que hasta ahí vamos bien. Entonces, borramos aquí, porque sí están bien ya los valores tallados. Ahora, de pronto, ¿qué sería lo de comparar? Entonces, volvamos aquí a la temperatura E. Entonces, temperatura E aquí. Más adelante. Sí, aquí. Teníamos en la temperatura E, esta es la F. En la temperatura E teníamos de alfa un 42.25. $2.43. Este no es. Ahora sí. Teníamos un 45.47. Ya lo encontré. Entonces, ese 45.47 que había de alfa a la temperatura de 183, ahora se reducen a esta temperatura, porque aquí estamos trabajando a 150, ¿no? El punto F es 150 grados Celsius. Entonces, a 150 grados Celsius nos dio un 42.25 de alfa, pero a 33 grados más arriba, 183 grados Celsius, teníamos un 45,47. Entonces se redujo. ¿Por qué se reduce? Esto ya lo habíamos comentado también previamente. Se reduce porque está pasando o está migrando mucho estaño que hay en alfa hacia beta. Entonces, por eso ese 3% más o menos es como un 3%, porque baja del 45 al 42. Bueno, este datico que tengo acá es el anterior. Entonces, del 45 se reduce al 42, es alrededor de un casi
3% más o menos. ¿Pero motivo de qué? A esa temperatura hay un movimiento, una dinámica atómica tremenda. Entonces hay mucho estaño que hay aquí en alfa que migra hacia beta, así como hay plomo de beta que migra hacia alfa, pero es mucho más el estaño que de alfa va hacia beta. Por eso se disminuye de 110 gramos, más o menos, de 110.74 gramos baja a 102.9. Ahora, si miramos beta, se tiene que dar lo contrario, es decir, estos 8 gramos que se disminuyó entre 183 grados y 150 grados, pues se tiene que notar en beta, pero en lugar de disminuir, en beta aumenta. Entonces, en beta pasó de 132.81 a 140.65. Esa es la dinámica atómica que hay acá, y obviamente porque están buscando enriquecerse en alfa, en plomo y beta en estaño. Entonces, como ven aquí en el, como ustedes observan ahí en el diagrama de fases, ¿cierto? Plomo, estaño, aquí y acá, más o menos. Por acá está el eutéctico. Este sería el eutéctico. Entonces, plomo es más rico en alfa, estaño es más rico en beta. ¿Qué estamos buscando ahí? Pues lo que se está buscando en ellos es tratar de que plomo se enriquezca cada vez más de plomo, para que en algún momento ya sea plomo puro. Mientras estemos por encima de una temperatura que es cercana a los 100 grados, pues va a ser una región donde hay algo de estaño. Y lo mismo pasa con beta. Por encima de una temperatura determinada va a ser una región donde no es solo estaño, va a tener algo de plomo. Por eso se considera una aleación. Pues eso para lo que nos da entonces la información de este ejercicio. Entonces volvemos a la imagen, que me imagino que la están viendo. Y continuamos con lo que es diagramas de fase. Eso del eutéctico. Entonces, ¿cómo quedaría la vista al microscopio? Aquí tenemos una vista al microscopio de la temperatura E. No sé si la tocamos la semana antes de ingresar a las vacaciones de Semana Santa. Y es a la temperatura eutéctica. A la temperatura eutéctica, que es 183 grados, que es este punto E. Lo que había de proeutéctico alfa, que es lo que se ve ahí clarito, es lo mismo que había acá, clarito, queda encapsulado por el eutéctico. ¿Y qué es el eutéctico? Una lámina de alfa y una lámina de beta. La lámina de alfa es oscura, la lámina de beta es clara y es tipo sándwich, una lámina sobre otra, formando granos. Entonces aquí tenemos un grano, voy a ver si logro mostrarlo. Este es un grano formado por láminas. Entonces una laminita clara que es beta, luego una oscura que es alfa y así sucesivamente. Yo creo que alcanza a percibirse en los granos. Por ejemplo, aquí hay otro grano. Debido a la orientación, ¿no?, de las láminas. Acá hay otro grano. De acuerdo a la orientación que llevan las laminitas. Por ejemplo, este es otro grano. Por acá. Obviamente, cada uno de esos granos fue crecimiento que se dio desde núcleo hasta, pasando por cristal hasta grano, de todo esto que era anteriormente líquido. Entonces, bueno, eso en cuanto al eutéctico, que pues es uno de los puntos más importantes en cuanto a las reacciones de puntos invariantes, como el eutéctico. Vamos ahora. Este era el ejercicio que acabamos de hacer. Con el punto extra que le agregamos, que es el punto F. Y esto sería la curva de enfriamiento de eso que acabamos de trabajar. Entonces es una curva de enfriamiento para una aleación del 40% de estaño. El resto sería
plomo, así fue como lo trabajamos. El W sub 0 antes de llegar al eutéctico era 40, ¿no? Entonces, se lleva el material hasta un estado líquido que es muy por encima de 245 grados Celsius. En este caso, cerca a los 350 grados se llevó la mezcla de esos dos metales, de estaño y de plomo. Por obligación se tienen que fundir dentro del crisol, se vierten dentro de un molde que puede ser un molde de arena. Entonces se hace el vertido y dentro del molde, una vez el metal líquido llena todas las cavidades de ese molde, pues la temperatura por segunda ley de la termodinámica empieza a disminuir, que es lo que estamos viendo acá precisamente. Y cuando el termómetro marca 245 grados Celsius, empieza la formación de embriones. ¿Embriones de quién? De un proeutéctico alfa. Es decir, ahí empieza la solidificación de ese proeutéctico. Fíjense que acá hay un punto invariante, un punto de inflexión, le llaman en cálculo, que es donde hay un cambio en la concavidad. Entonces, si tuviéramos una función que represente a esta parte, es decir, de acá de 183 grados a 350, la función a este tiempo o en este valor temporal tendría una discontinuidad o un punto invariante, un punto de inflexión, le llamamos en cálculo, como les indicaba ahorita, donde hay un cambio en la... Profe, disculpe. Señor. ¿El área bajo esas curvas representaría algo? Buena pregunta y no me la habían hecho. El área bajo la curva sería el producto de la temperatura por el tiempo. No sé qué represente en términos... ¿Caso teórico sirve para qué? Pues multiplicar, por ejemplo, entregar, ahí si uno entrega un resultado sería, por ejemplo, 200 grados Celsius segundos. No me diría nada físicamente, pero la pendiente sí me diría algo, porque la pendiente sería temperatura sobre tiempo. Una cosa es temperatura por tiempo, que sería el área, y otra cosa sería temperatura sobre tiempo, que sería la pendiente, y sería entonces el grado de decremento o de incremento de temperatura durante el proceso de solidificación o de fusión que tiene la aleación. Entonces, ya le respondo. El área bajo la curva no significaría nada físicamente, ¿no? Ojo, físicamente hablando no representaría nada, pero la pendiente sí. La pendiente sí, y era lo que les estaba hablando precisamente ahorita acá con esta función. Pero el área no, porque decir grados Celsius segundo no me lleva a nada. Grados Celsius segundo no representa ningún tipo de variable compuesta o de unidad compuesta, ¿no? De pronto sí la derivada. Entonces, llego a este punto, se forman embriones, los embriones crecen, forman núcleos, los núcleos siguen creciendo, forman granos, forman cristales. Y acá en este punto, ya ha pasado el tiempo, ¿no? Fíjense que ya ha pasado un buen marco de tiempo. ¿Qué ocurre acá en este punto? Deja de formarse proeutéctico alfa. Es decir, que quedan como cristales de proeutéctico alfa rodeados de líquido. En este punto, ¿qué ocurre? El líquido empieza a transformarse en eutéctico, es decir, láminas de alfa y láminas de beta. ¿Qué tanto demora ese líquido en transformarse en sólido? Todo este marco de tiempo. De este punto hasta este punto. ¿Acá qué ocurrió? Terminó el proceso de solidificación, ya no hay nada líquido. Ya lo que tenemos es una fase eutéctica que está encapsulando a un proeutéctico alfa. De aquí para abajo, ¿qué se? Bueno, eso es una isoterma, ¿no? De aquí para abajo, ¿qué se da? Una reducción de la temperatura hasta temperatura ambiente. Esto a condiciones de una atmósfera, ¿no? Condiciones estándar de presión. Una atmósfera o 760 milímetros de mercurio. Bueno, aquí viene para otro porcentaje. Entonces, van a tomar un pantallazo de esto, muchachos, porque esto es trabajo casero. Es el mismo diagrama, pero ahora vamos a trabajar con un 30% de estaño y un 70% de plomo.
Recuerden que siempre nos guiamos con el soluto y el soluto es el que se encuentra a la derecha, ¿no? Entonces ahí lo que prevalecería para este ejercicio es esto, el 30% de estaño. Se enfría lentamente desde los 300 grados Celsius, es decir, esta va a ser mi primera temperatura. Y utilizando el diagrama de fases estaño-plomo, nos piden lo siguiente. A, calcular el porcentaje en peso de líquido y del proeutéctico alfa. Entonces, porcentajes del líquido y del proeutéctico alfa a 250 grados Celsius. Para eso, pues tienen que averiguar cuánto es el W del proeutéctico alfa y averiguar, eso lo hacen en la gráfica, cuánto es el W del líquido, porque el W sub 0 ya lo dieron. ¿Cuánto sería el W sub 0? Ni idea. W sub 0, ¿cuánto es? Bueno, les ayudo. El 30% en promedio. Sí, señor, es el 30. Entonces, W sub 0 ya lo dieron, el 30%. Entonces, W sub 0 ya lo tendría, me faltaría el W del proeutéctico alfa y el del líquido para con estos datos hacer la palanca para hallar cuánto es la fracción en peso del líquido y cuánto es la fracción en peso del proeutéctico alfa. Sería también bueno darle nombre a la aleación. Entonces, ¿qué tipo de aleación es? Entonces, ¿qué tipo de aleación? Le agrego esa pregunta aquí al ejercicio. ¿Qué tipo de aleación? Listo. La pregunta B es el porcentaje en peso del líquido y del proeutéctico alfa justo por encima de la temperatura eutéctica, es decir, a una temperatura de 183 grados más delta de T. Eso es justo por encima. 183 más delta de T. Eso ya lo hicimos también con el W a 40 grados, ¿no? A 40% de estaño. Porcentaje en peso, ¿no? Ojo, aquí piden el porcentaje en peso del líquido y del proeutéctico. No me están pidiendo la masa, solamente llegar hasta el porcentaje en peso. Lo mismo la parte B. El porcentaje en peso del líquido del proeutéctico alfa justo por encima de la temperatura eutéctica y el peso en kilogramos de esa fase, sabiendo que la base de cálculo es 1 kilo. Esa nos la dieron aquí, entra base de cálculo, es decir, 1000 gramos. Entonces, en el caso de la parte B, hay que llevarlo hasta masa. Y el punto C, el peso en kilogramos de alfa y beta formados por la reacción eutéctica. Es decir, sería a una temperatura de 183 grados. No olvidar que para esta tenemos ya una nueva base de cálculo. Nueva, hay que averiguarla, ¿no? ¿Cuánto esa nueva base de cálculo? Y esa nueva base de cálculo, ¿dónde sale? Del porcentaje en peso del líquido, es decir, el X del líquido que se halla en B, llevado a kilogramos. Y esa masa en kilogramos se convierte en nuestra nueva base de cálculo. Entonces es prácticamente repetir el ejercicio que ya hice, pero con otros datos. Está cambiando es los valores matemáticos o numéricos. De resto, pues se mantendría. Esto que vemos acá
que espero que estén viendo en este momento, es vistas al microscopio de algunos porcentajes de estaño en plomo. En el caso de la imagen A, bueno, todas están o se realizaron en microscopios a 75 aumentos o 75 por. Esto es el aumento, es decir, se hizo un acercamiento de 75 veces sobre la pieza, que en este caso es una probeta que se pulió, se llevó a un pulido a espejo, como decimos en metalurgia, se le agregó un reactivo que es el nital, que tiene ácido nítrico como base, para que las fases se vean cuando se lleva al microscopio. Entonces, para la figura A, es una composición eutéctica. Entonces, fíjense que este es un libro, una imagen de un libro viejo, porque en esa imagen figura que el eutéctico es 63% de estaño. Y en lo que estábamos viendo del diagrama anterior, de estaño plomo no es 63, es 61.9. Ahora, digo antiguo, ¿por qué? Porque ahorita ya existe información mucho más precisa que la que utilizábamos en los 90, digo 90, que fue en la época, perdón, en que me eduqué. ¿Cómo se ve ese eutéctico? Pues como una piel de tigre, que era algo que les comentaba hace unas clases. Esa piel de tigre, pues fíjense, a 75 aumentos se ve muy clara. Son láminas, las oscuritas es alfa y las claritas es beta. Láminas oscuras de alfa y claras de beta. Esto es un solo grano. El aumento permitió hacer una observación dentro de un grano. Si hago aquí un zoom en esta partecita, lo que voy a seguir viendo es lo que se está viendo aquí muy clarito. ¿Cierto? Láminas de alfa y láminas de beta. Típicas de un eutéctico, y la manera de reconocerlo, obviamente, pues manejando los zooms, que en este caso es al 75%, diré 75 por, se ve muy bien porque se parece mucho a la piel de un tigre. De ahí viene pues la referencia de los técnicos en fundición de compararlo con la piel de un tigre. Eso para la imagen A. Para el caso de la imagen B, ya la imagen B fue la que trabajamos y terminamos hace un momento de revisar, que es un 60% de plomo y un 40% de estaño. Es una aleación hipoeutéctica porque está antes del eutéctico. ¿Y cómo se ve? Se ve así, también a 75 por. Y fíjense la diferencia entre ellas dos. Acá es muy difícil reconocer la piel de tigre. ¿Por qué? Porque lo que ustedes ven más oscuro, voy aquí a aumentar el grosor de la línea y a cambiar a un color rojo, yo creo que se ve más, no un amarillo. Entonces, esto que hay acá, tratando de colocarlo en otros tonos, eso es un grano de proeutéctico alfa. O sea, todo esto oscurito que hay acá, esto, ¿cierto? Es proeutéctico alfa. Él se formó antes del eutéctico. Como es un proeutéctico alfa, yo les he indicado que aquí alfa se ve oscuro. Entonces, la mayoría es de alfa, oscuro. Ahora, entre esos granos de proeutéctico alfa, aquí tengo otro, aquí tengo otro, aquí tengo otro. Ellos se está observando esta región. Entre los granos de proeutéctico alfa, miren esta región. Si a esa región le hago un zoom ahí, se va a ver como esto que tenemos acá, y es piel de tigre, o en pocas palabras, eutéctico. Él se solidificó después del proeutéctico alfa. Y es una lámina oscura de alfa y una lámina clara de beta. ¿Y encapsula a quién? Encapsula al proeutéctico alfa. Entonces, si conocemos muy bien la metalografía, sin necesidad que nos digan aquí qué es, y conociendo aquí quién es alfa y quién es beta, nosotros podríamos predecir
que esta es una aleación hipoeutéctica. ¿Por qué? Porque se nota mucho más alfa que beta. Alfa es la oscura, beta es la clara. Miremos la C. En el caso de la imagen C, tenemos entonces un 70% de estaño y un 30% de plomo. Es decir, ya no es hipoeutéctica, porque está por encima del eutéctico. Ahora es hipereutéctica. Es decir, en una hipereutéctica va a ser mucho mayor la fase beta que la alfa. Entonces, en una hipereutéctica no se me va a formar un proeutéctico alfa. Se me va a formar es un proeutéctico beta. Y esto que hay acá, este tan alargado que hay acá, espero que ustedes lo vean bien, voy a tratar de replicarlo lo más fielmente posible. Esto de acá es un cristal que cuando se solidificó el eutéctico se convirtió en un grano de proeutéctico, pero ahora es beta. Todo esto alargado. Eso clarito que hay acá es proeutéctico beta, es decir, después del 61.9 en el diagrama de fases estaño en plomo que ustedes tienen ahí a la mano, la aleación no se llama aleación hipoeutéctica, se llama aleación hipereutéctica. Lo que se forma antes del eutéctico no va a ser un proeutéctico alfa, no, es un proeutéctico beta, donde hay mayoría de beta, que es clara. Eso que ven acá alargado es lo primero que se solidificó. Y en torno a él, como por ejemplo este pedacito que hay acá, si hacemos un zoom ahí, se va a ver como esto, que es la piel de tigre. Una lámina de alfa, que es oscura, y una lámina de beta, que es clara. Y eso se solidificó después el proeutéctico beta. Y ya estamos en una hipereutéctica. Ahora, finalmente la D, que ya es un extremo, estamos hablando del 90% de estaño y 10% de plomo, es decir, muchísimo de beta y poco de alfa. Entonces se dan cuenta que es mucho más clara. Los granos del proeutéctico alfa son muy grandes y entre ellos, por ejemplo, entre este grano y este grano, aquí hay una pequeña región, esta que se alcanza a notar acá, a visualizar. Esta pequeña región, si le hacemos un zoom ahí, se va a ver como esta. Eso es el eutéctico. Pero es muy poco eutéctico, es decir, la formación del proeutéctico beta, si la calculamos, va a ser en un porcentaje elevadísimo. Y lo poco que queda por solidificar es eutéctico, donde hay láminas de alfa y láminas de beta. Entonces, eso en cuanto a estas imágenes a microscopio que nos ayudan a entender cómo es el manejo metalográfico de estos diagramas de fase desde el punto de vista de una fotomicrografía, ¿no? Porque esto en el fondo son fotomicrografías. Bien, eso en cuanto a estas imágenes. Acá sería ya la parte comercial, la parte de producción a nivel industrial. El eutéctico se puede producir por láminas, que es lo que tenemos acá, pues es la que estábamos viendo ahorita. Entonces, una lámina clarita, que sería beta, una lámina oscura que es alfa. Esto lo podemos hacer hoy en día industrialmente y cumpliría como un material compuesto con propiedades. ¿Por qué? Porque la lámina de alfa, que es la oscura, es mucho más dúctil. La lámina de beta es mucho más frágil, pero está tipo sándwich. Entonces estamos combinando las dos fortalezas que tiene, un material dúctil y un material frágil. El material dúctil le da flexibilidad y el material frágil le da dureza. Entonces tenemos ahí la combinación de ellas dos en este formato, ¿no? Tenemos también la opción de generar eutéctico, donde lo oscuro es alfa, como les he dicho, pero aquí no en forma de láminas, sino en forma tubular, tubos, varillas, que es muy similar a lo que hacemos con las vigas y columnas, donde beta sería el concreto y alfa sería la varilla. Y saben muy bien que son estructuras de tipo sismo resistente, ¿no? Entonces esto haría algo muy similar cuando hay producción de este tipo de material, utilizando entonces el material blando, que es alfa, porque tiene más plomo, en forma de varilla. En la número C
bueno, entonces están las laminares o lamelares, ¿cierto? Están las tubulares o varilla, están las globulares, yo creo que aquí no lo notan, entonces voy aquí a agregarle algo. La imagen salió muy difusa, entonces globulares es que hay como goticas, esos son glóbulos, goticas aquí conformando al material. Entonces lo que está percibiéndose muy bien, aquí de pronto la falla mía es que lo hice en rojo, lo que se está percibiendo muy bien es la fase beta, ¿no? Que es la clara. La fase alfa son los globos y están repartidos por toda la pieza, no es que sean solamente aquí en este lugar donde estoy pintando, no, por toda la pieza. Se logra metiendo los materiales en hornos más de un día para que las láminas de alfa se doblen, se curven y generen estos glóbulos. Esa es la llamada esferolita y le da pues una resistencia al material en todas las direcciones, es decir, soporta cargas en cualquier sentido. Esa es la importancia de este tipo de material, pero el detalle es el costo para producirlas. Y finalmente la tipo acicular, que es como agujas. Entonces, la matriz sería la fase beta, que es la clara, y el reforzante, hablando de materiales compuestos, o el refuerzo sería las agujas, que sería la fase alfa. Esto es muy similar a las paredes de adobe, donde se utilizaba mucha fibra vegetal y ayudaba a que tuviera mucha resistencia, pero necesitábamos o se necesitan paredes muy gruesas, es decir, la matriz tiene que ser muy gruesa. Bueno, eso en cuanto a los tipos de eutéctico a nivel industrial que se pueden producir. Esto sería ya una fotomicrografía de una estructura eutéctica laminar. Yo creo que está notando las láminas, la oscurita que es la alfa y entre ellas, entre dos oscuritas hay una clara que serían las betas. Es como la huella digital y aquí estamos viendo un límite de grano. Fíjense que la orientación de las láminas es con una pendiente negativa. Acá al lado derecho hay otro grano, la orientación es un poquito por encima de la horizontal con pendiente positiva. Acá tenemos otro grano en la esquina superior con una pendiente muy negativa, muy pronunciada. Eso en cuanto a lo que es la estructura técnica. Pues hay un par de videos que yo les voy a compartir. Ahorita lo haré inmediatamente, si no después se me olvida por este mismo medio, ya lo busco. En este caso es insolubilidad total en estado sólido con transformación eutéctica. Voy a buscarlo de una vez para compartírselos. Si no después lo olvido aquí por este medio. Insolubilidad total. Yo lo tengo descargado, pero es más fácil por YouTube. Eutéctico. Bueno, ya en el chat se los estoy copiando. Regálame un segundo para todos. Eso. Ese sería uno de los dos videos. Y el otro, ya lo busco.
Una vez ingresen a cada uno de estos dos, pues van a aparecer muchos más videos que les pueden ayudar a complementar la temática. Listo, ahí están los dos videos. Cópienlos, déjenlos por ahí ya abiertos, porque si no están grabando ustedes esta sesión, esta clase, pues obviamente después de que se cierra no lo van a tener por ahí a la mano los links, ¿no? O tómenlos y cópienlos en el grupo de WhatsApp para que los tengan por ahí a la mano. Y revisen toda la información extra que comparten a la derecha al mismo YouTube relativa a la temática. Pues esos dos, digamos, consejos que les doy, ¿no? Para tratar de ampliar en esto que es el manejo de las soluciones sólidas desde el punto de vista de reacciones invariantes. Vuelvo a la presentación. Y ahora vamos a estar trabajando otra reacción invariante. Entonces, segunda reacción invariante, vamos a hablar del peritéctico, para que tomen nota como subtítulo. Peritéctico. Y bueno, mientras toman nota de ese título, vamos aquí a mostrar la ecuación, que es la reacción química, y el diagrama o la reacción desde el punto de vista metalográfico. Entonces, peritéctico, que sería la segunda reacción invariante. En el caso del peritéctico, desde el punto de vista de reacción química, lo que hacemos es venir de un líquido más un sólido, que ese sólido podría ser alfa, para formar un nuevo sólido. Eso en el fondo es la reacción peritéctica. Un catalizador que es enfriamiento lento. No olvidar eso, ¿no? Un enfriamiento lento es, en pocas palabras, equilibrio. Desde el punto de vista metalográfico. Equilibrio. Si estamos mirándola desde el punto de vista metalográfico, entonces el manejo sería venir de una solución sólida alfa y una fase líquida para formar una nueva fase sólida. Y acá pues sería entonces la temperatura peritéctica. Que sería precisamente el punto en el cual se está dando esa conversión, ¿no? De una fase líquida y una fase sólida alfa que se transformen en una nueva fase llamada en este caso fase beta. Entonces, ¿qué es lo que está ocurriendo? El líquido lo que está es fundiendo, a pesar de que ya se estaba formando alfa, lo que hace el líquido es fundir alfa para generar un nuevo sólido llamado beta. Eso es lo que está ocurriendo a la temperatura peritéctica. Eso como marco conceptual a esta segunda reacción de tipo invariante. En la imagen, ya ahora volviendo a la presentación, estamos viendo el diagrama de fases de níquel en hierro. Níquel es el soluto, hierro es el solvente. En este caso es un diagrama no completo, sino parcial. Solamente hasta el 9% de níquel en hierro. ¿Qué significa? Que de ahí en adelante comercialmente ya no es interesante ni atractivo el agregarle níquel al hierro porque lo fragiliza a tal punto que solamente solidificándose se agrieta. Entonces, si es un material que al agregarle 10% de níquel al hierro y cuando están fundidos y están solidificando ya se está agrietando solamente al solidificarse, pues no me va a servir para ningún tipo de estructura o algún tipo de elemento o componente de alguna pieza, ¿no? De algún motor, de alguna máquina como tal. Entonces, no es nada atractivo comercialmente, pues tampoco es atractivo en el estudio. Y por eso su límite es el 9%. Y es lo que pues está mostrando aquí la imagen.
Nos dice también que en este caso el peritéctico se encuentra ubicado en un 4.3% de níquel en hierro, que es más o menos esta línea punteada, y a una temperatura de 1517 grados Celsius, que sería la isoterma que vemos acá. Entonces, en ese corte, entre 1517 y el 4.3%, que sería el punto que estamos viendo acá como punto C, este sería nuestro punto peritéctico o reacción peritéctica. ¿Qué significa? Que por encima de ese punto hay una región de doble fase que es líquido más un sólido, en este caso líquido más sólido delta, y por debajo de él va a aparecer una región monofásica que sería sólido gamma, cumpliendo con lo que estábamos viendo previamente en el tablero, ¿no? Como tal. Para las aleaciones que se encuentren a la izquierda del peritéctico se le llama hipoperitécticas, y las aleaciones que se encuentran a la derecha serían hiperperitécticas, es decir, tomamos el mismo manejo que se le dio de esos prefijos para agregárselos al nombre de la reacción invariante. No hay aquí la posibilidad de hablar, al menos en el peritéctico, de un properitéctico. El peritéctico está formando es un sólido, y en este caso sería un sólido llamado gamma. Entonces vamos a hacer el análisis de esa aleación que nos muestran ahí, en los puntos A, B, C, y le vamos a agregar posiblemente otro puntico más a una temperatura de 1400 grados Celsius. Entonces, vamos a dejar esto por aquí aparte, estas lineecitas que más adelante nos van a servir. Entonces, espero que tengan por ahí a la mano esta fotocopia. Este señor va a ser nuestra temperatura, que la vamos a estar manipulando para que hagan los trazados directamente sobre el papel. Entonces, vamos a trabajar una aleación. Entonces, el ejercicio diría hacer un análisis en el enfriamiento, o en el equilibrio, mejor, no en el enfriamiento. Hacer un análisis en el equilibrio es enfriamiento lento, ¿no? De la aleación peritéctica, del diagrama níquel en hierro. Que estamos viendo ahí, del diagrama níquel en hierro a las temperaturas indicadas desde los puntos A al D. Solo nos faltaría indicar dónde queda D. Entonces empezamos con la temperatura A. Esa temperatura A se encuentra, según vemos en el diagrama, ¿a cuánto? Vamos a ver si están despiertos y aquí pendientes de lo que yo digo. Temperatura A, ¿cuánto sería, según el diagrama? 1550. Sí, señor, 1550 grados Celsius. Como es una aleación peritéctica, entonces miramos el porcentaje. El porcentaje es 4.3% de níquel. Y si el 4.3% es de níquel, entonces el 95.7% será de hierro. Vamos a trabajar una base de cálculo de 200 gramos. Si la base de cálculo es de 200 gramos, ¿cuánto sería de níquel y cuánto es de hierro? Ayúdenme con eso, por favor. ¿Cuánto hay de níquel y cuánto hay de hierro? De níquel hay 8,6 gramos.
Entonces, 8.6 gramos de níquel, muy bien. ¿Y cuánto de hierro? $191,4. Muy bien, gracias. 191.4 gramos de hierro. Entonces, cuando hagamos los análisis, pues siempre nos debe aparecer ese valor másico de níquel y ese valor másico de hierro. Entonces, la primera temperatura, 1550 grados Celsius. A esa temperatura, ¿cómo se encuentra la aleación? Y miren el diagrama que ahí se ve clarito cómo se encuentra. Líquida. Sí, señor, sencillo. Fase líquida. Y fíjense que aquí en el tablero yo estoy haciendo el proceso completo. Y si yo los evalúo, pues necesito saber que ustedes están entendiendo los procesos. Esa fase líquida tiene un 4.3% de níquel y un 95.7% de hierro. Y es más, ese 4.3% de níquel equivalente a 8.6 gramos y ese 97.5% de hierro equivalente a 191.4 gramos. Y es repetitivo, pero es una manera en que se nos queda más la información. Temperatura A, ¿no? Vamos a la temperatura B. Pues voy a bajar mi isoterma hasta coincidir con B. Más o menos por ahí. Entonces necesito que me ayuden calculando ese valor apoyados en reglas de 3. Entonces, rápidamente, escuadritas, calculadora, y obviamente pues está por encima de 1500, pero está por debajo de 1550. Y mucho más cercana a 1500 que a 1550. Eso es lo que percibimos directamente de la imagen. Todo lo que estamos haciendo es precisamente el manejo procedimental de estos ejercicios, donde es lo que ustedes van a estar cacharreando o trajinando cuando estén haciendo algún tipo de evaluación. Entonces es importante que lo hagan, ¿no? Es decir, no pasen por alto esto porque están aprendiendo, están cogiendo experticia en este manejo o en estos manejos procedimentales. Bueno, yo creo que a esta altura ya tendríamos ese valor.
¿Cuánto, muchachos? Qué pena presionarlos, pero el tiempo es oro. Profe, a mí no sé si es que estoy haciendo mal algo, pero la regla 3 me quedó así, sí. 2 centímetros, a ver, de 0 a 1400, me mide 2 centímetros a mí. Ah, un detalle. ¿Con quién hablo? Perdón. Con Christopher. Lo que pasa es que ahí ese celo que usted está viendo abajo no es el de temperatura, sino el de porcentaje. Entonces la recomendación, Christopher, es mida de 1400 a 1450 y el delta de 50 grados. ¿Listo? Ajá, ok, profe, ahora sí. Por eso no le cuadraría, ¿listo? Listo, profe, gracias. No, señor. Los demás, tengan en cuenta eso. Es decir, estas son las fallas que si se presentan en un quiz, yo no puedo en un quiz estarlos corrigiendo. Se asume que es lo que se hace en clase o en un previo. Entonces, por favor, hagan los procesos, así como está haciendo Christopher y los demás. Profe, me dio 1523. 1523. Bueno, ¿algún otro que tenga un dato similar? Para que haya más datos, porque imposible 2 personas de cuántos están conectados. Vamos a mirar de una vez aquí listas participantes. 18 conectados. Entonces necesitamos que todos estén aquí conectaditos con esto y me refiero a que estén trabajando los procedimientos. A mí me da 1514,28. Sería como 1515, por aquí alguien me dice 1521. Pues bueno, por entonces, de abajo, más arriba de 1517, diría yo. Bueno, entonces vamos a hacer una media ahí entre todas las medidas. 1520, ¿listo? 1520. Entonces, 1520 grados Celsius. Listo. Ahí lo que hay que tener precaución es, por ejemplo, para el caso de Christopher, no lo maneje en centímetros, sino en milímetros. ¿Para qué? Para disminuir un poquito la unidad, porque está trabajando una unidad muy grande, trabajar en milímetros lo que hace es hacerla más precisa la medida. A 1520 grados Celsius, que es el punto que estamos viendo allá, ¿cómo se encuentra la aleación? Y estamos manejándolo muy similar a lo que se trabajó en el eutéctico, en el diagrama eutéctico, o los que trabajamos en las regiones de solubilidad total, en los diagramas de solubilidad completa o total. Entonces, a esa temperatura, ¿cómo se encuentra la aleación? ¿En líquida todavía? Sí, señor, muy bien. Fase líquida. Embriones, ¿no? Se empiezan a formar embriones. En esa fase líquida seguimos con un 4.3% de níquel y un 95. Fíjense que yo lo apunto acá. Es decir, no permito que la pereza me evite colocar esa información tan vital. 95.7% de hierro. Obviamente, pues, si el porcentaje es el mismo, se asume que tendrán las mismas masas, pero empiezan a formarse, entonces, formación de embriones. Pues vamos a mirar debajo de ese punto qué solución sólida hay. Entonces, ustedes miran debajo de ese punto, debajito hay delta. Entonces, formación de embriones de sólido delta. Pero es en una proporción tan pequeña que ni siquiera podemos decir tanto por ciento. Es decir, es tendiendo a casi cero, debido a que esos embriones son valores atómicos, que en términos de porcentaje másicos no tendrían un valor, obviamente, representativo. Profe, ahí habría 2 grados de libertad, ¿no? Disculpe. Bueno, grados de libertad. En el punto B. Sí, señor. Entonces, analicémoslos. Grados de libertad P más F igual a C más 1. Recuerden que para los diagramas temperatura versus composición, no es P más F igual a C más 2, es P más F igual a C más 1. Fases en ese punto. Entonces, en ese punto, fases, mírenlas, ¿cuántas?
Hay una, ¿no? Una, listo. Una. Más F, que es lo que vamos a averiguar. Componentes, ¿cuántos? 1. Dos. Dos componentes, ¿cierto? Más 1. Entonces, si hacemos aquí esta revisión, ¿no? Como tal, F nos daría igual a ¿cuánto? 2. Nos daría 2. ¿Cierto? Porque este sería con este. ¿Qué me está diciendo? Que en ese punto, que es la línea de líquidos, ¿no? Ahí estamos viendo que es la línea de líquidos como tal. Si yo me muevo levemente para arriba, ¿cierto? Pues obviamente seguiría estando líquida, ¿verdad? Y si me muevo levemente hacia la derecha, pues seguiría estando líquida. A eso se refieren los 2 grados de libertad que me muestra ahí. ¿Entendido? Listo. Listo, muy bien. Pues dándole uso a eso que pregunta su compañero, que bueno, cabe aquí dentro de las posibilidades. Sigamos con la temperatura C. Entonces vamos a ir a nuestro diagrama y le pedimos a nuestra isoterma que disminuya un poquito. Pero entonces mientras la voy bajando, la temperatura, ¿no? Voy contando. Si la bajo aquí un poquitico, ¿cierto? Estoy bajando a 1519, 1518, 1517. Los embriones ya se volvieron núcleos y empiezan esos núcleos, si los sigo bajando, a formar cristales. ¿Cristales de quién? Del sólido delta. De tal manera que cuando llegue acá, que es el punto C, a una temperatura de 1517, fíjense, bajé de 1520 a 1517. Es decir, entre ellos dos hay como 3 graditos. Se formó delta y hay un líquido que queda también remanente. Ese líquido y ese delta es el que vamos a calcular, porque ese líquido y ese delta se va a transformar a esa misma temperatura de 1517 en un nuevo sólido llamado sólido gamma. Pero primero vamos a averiguar cuánto es el líquido y cuánto es el sólido delta y de esa manera pues poder saber en masa, porque nos dieron una masa de 200 gramos, cuánto se transforma a un nuevo sólido. Entonces vamos a buscar al lado y lado. Entonces si me muevo al lado y lado, pues voy a pararme en 4.3. Listo, ya me paré en 4.3 y empiezo mi movimiento hacia la izquierda. ¿Hasta dónde me muevo? Hasta donde choque con la línea de la solución sólida delta. Y eso sería ahí. Y es más, hay una flechita que me dice el porcentaje, que es ¿cuánto? Cuatro. Listo, muy bien. Entonces ya sabemos que mi W delta vale 4. Mi W sub 0, ¿cuánto vale? 4,3. Sí, señora. Ahora me paro nuevamente en el W sub 0 y me muevo hacia la derecha. ¿Hasta dónde? Hasta chocar con la otra fase, que es la líquida. Es decir, hasta dar con las líneas de líquidos, que es más o menos por ahí. Listo. Ahí es la intersección, que también nos dan una flechita al valor. ¿Cuánto? ¿Sí ven el valor que nos dan? ¿Cuánto? 5.4. Ese es mi WL. Creo que se vea bien ese WL. Este de acá es mi W sub 0. ¿Para qué estoy buscando estos datos? ¿Para qué me sirven estos datos que estoy aquí generando? ¿Sí me sirven para algo o no? Para la palanca, ¿no? Para las palancas, claro que sí. Entonces, temperatura C, 1517 grados Celsius. En esa temperatura, 2 fases. Entonces, ¿cuáles son las fases? Vamos a averiguar con W sub 0, que es 4.3. Con W del líquido, que equivale a 5. ¿Se me fue la paloma? 4. Y el W delta, porque son las 2 fases que hay ahí,
Entonces, W delta equivalente a 4%. Con ello, ¿qué voy a averiguar? Voy a averiguar la fracción o el porcentaje que hay de delta, que hay de líquido. Entonces, lo pueden averiguar, ahí tienen la palanquita. Hagan cuenta rápido antes de despedirnos y respuesta. La palanca del líquido sería 4.3 menos 4 sobre 5.4 menos 4. Y la palanca del sólido delta sería 5.4 menos 4.3 sobre 5.4 menos 4. Respuestas, ¿cuánto en porcentaje y cuánto en masa teniendo en cuenta la base de cálculo? ¿Cuánto, muchachos? Que se nos acabó el tiempo ya. Debe estar por ahí el profe en la siguiente clase pidiendo vista. ¿No hay datos todavía? La Profe, sólida, el 78,57. 78.57. Y la líquida, 21,42. Y eso me da 99,9. 21.40 ¿y qué? 21,42. ¿Y luego del 2 viene un 9? No, profe. Que digo que las dos da casi el 100%. Ah, bueno, y la 78.57 después del 7 para ver si hay criterios de aproximación. No, señor, después del 7 va un 1. Y en el 42 lo mismo, ya quedó así. Profe, a mí me da después del 42 un 8. Entonces es 43. Listo, con esto, base de cálculo ya la conocen. ¿Cuánto es masa? Profesor, la primera da 157,14 gramos. 157,14 gramos, muy bien. ¿Y la otra? 42,86. 42.86 gramos. Listo, muy bien. Van a averiguar cuánto níquel y cuánto hierro hay en cada una de ellas. Para el caso del níquel en la solución sólida delta, sería 157.14 multiplicado por el 0.04. Y para el hierro sería 157.14 multiplicado por 0.96, ¿no? Que sería lo que hace falta aquí para el 100%. ¿Cuánto daría de níquel?
Bueno, aquí estoy dejando la evidencia, ¿no? No lo apuntaré siempre porque pues el tablero es muy pequeñito. ¿Cuánto nos daría de níquel en delta? $6.2859. 6.2859, eso 629 gramos, por criterio de aproximación, 2 decimales. Hierro, ¿cuánto? Y el hierro a 150,85. 150,86 con criterio de aproximación. Muy bien. Níquel en el líquido. No, profe, porque después del 5 hay un 4. Ah, entonces 85. Señor. Listo. Níquel en hierro. Miento. Níquel en líquido. $42.86 por 0.054 o por 5.4 sobre 100, que es lo mismo. $314, perdón. 231 con criterios de aproximación a los decimales y de hierro 40 punto ¿qué? Mientras tanto van sumando níquel más níquel. 40.29. 40.29. Sumen níquel más níquel. ¿Cuánto da? $6.29 más 231. Eso sería níquel más níquel, ¿no? 6.29 más 231. ¿Cuánto da esto? 8.6. Miren lo de acá. Bien por el níquel. Ahora sumen hierro con hierro. Hierro con hierro. 191.14. ¿14? Sí, señor. Sí. 4, estos serían 1. Bueno, ahí sí hay una diferencia notoria. Habría que revisar nuevamente las cuentas del hierro, porque las del níquel sí dieron perfectas. Las del hierro ahí hay una diferencia en decimales, no en centesimales. Entonces, tarea, revisar lo del hierro nuevamente, porque debe cumplir con lo que tenemos arriba. Terminaríamos mañana, que creo que nos volvemos a ver, porque nos falta el análisis de ahí para abajo. Aspiro poder seguir calificando lo que estoy calificando para entregarles notas de lo que se ha acumulado lo más pronto posible. Nos vemos mañana, muchachos, muchas bendiciones. Espero que tengan un resto de día excelente, espectacular. Cuídense mucho, que de esa manera cuidemos a nuestra familia. Nos vemos mañana. Gracias, profe. Listo, profe, gracias. Gracias, profe.